Dando entonces continuidad con la programación, damos paso a la siguiente conferencia virtual. Tenemos como invitado al doctor Francisco Boschel, jefe de innovación y aplicación de uso final de la Agencia Internacional de Energía Renovable. Muy buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la gente que esté conectada. Primero que todo, muchísimas gracias a la ANDI por invitar a la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, a contribuir a este importante primer Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética. El día de hoy quiero traerles brevemente la perspectiva, ahora pasando de un contexto nacional a un contexto global, de el rol de la eficiencia energética, el hidrógeno, dentro del contexto de la electrificación y la transición energética. Primero que todo, quisiera arrancar con ¿cuáles son las soluciones que tenemos para la descarbonización del sector energético a nivel global? Necesitamos reducir más de 34 gigatoneladas de dióxido de carbono que se emite del sector energético al año. Y lo que hemos identificado es que hay básicamente, como pueden ver en la gráfica, cinco soluciones. Las dos primeras que cuentan básicamente por la mitad del potencial de reducción de emisiones son con un 25% el uso directo de las energías renovables, tanto para el sector eléctrico como también para los sectores térmicos por medio de la bioenergía. El segundo, igual de importante, es la eficiencia energética, otro 25%. Y es que únicamente las energías renovables hacen sentido si van de la mano con la eficiencia energética. Porque si vamos a instalar todas estas turbinas eólicas, paneles solares de los que hablábamos y desperdiciar esa electricidad tan valiosa por ineficiencias, realmente no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, tienen que ir de la mano esfuerzos de energías renovables con eficiencia energética. Y luego está el tema de la electrificación de los sectores finales de uso de energía con electricidad renovable. Ahí está el tema de por ejemplo, de la movilidad, de la calefacción con bombas de calor, con hornos eléctricos, con calderas eléctricas, a futuro también el uso de plasma, etcétera. Y como ven, con un 12% el uso de hidrógeno y sus derivados, que también son electricidad, porque el hidrógeno verde viene de electricidad renovable. Y un 8% podría venir de la captura directa de la molécula de carbono o el dióxido de carbono de procesos industriales. Claro, esto va a requerir inversiones importantes en las siguientes décadas. Y esta gráfica básicamente les muestra el panorama de las inversiones totales que se deberían hacer en el sector energético entre el año 2023 y 2050 en lo que llamaríamos un business as usual escenario. O sea, si seguimos con las políticas, que es la de la izquierda, se requerían alrededor de 103 billones de dólares. Y me disculpo que las diapositivas están en inglés, ¿no? Entonces, cuando ven trillones en la diapositiva, en español para nosotros es billones. Cuando van a ver billones en la diapositiva, en español le decimos miles de millones, ¿no? Entonces, 103 billones de dólares entre el 2023 y 2050 en un business as usual escenario. Y en un escenario de transición energética alineado con el Acuerdo de París, se requerirían alrededor de 150 billones de dólares. O sea que realmente la diferencia adicional entre un business as usual y un escenario alineado con el Acuerdo de París no es realmente tan significativo como se podría pensar. Pero lo otro que es bien interesante viendo el breakdown, la segregación aquí de los diferentes rubros en los que se debe invertir, es que en donde más vamos a necesitar invertir es en energías renovables y electrificación, alrededor de 80 trillones de dólares en este periodo. Y el segundo es la eficiencia energética, 45 trillones de dólares. Y hablamos del hidrógeno verde, pero realmente para el hidrógeno verde que vamos a necesitar, las inversiones estarían del orden de 12 trillones de dólares. Eso quiere decir que
En eficiencia energética vamos a requerir invertir casi 4 veces más que lo que se requeriría en hidrógeno y sus derivados para la transición energética. Esa es la importancia de la eficiencia energética. 4 veces el nivel de inversiones que lo que se debe invertir en total para hidrógeno verde y sus derivados. ¿Y en qué sectores se deben invertir en eficiencia energética? Primordialmente el sector de construcción, residencial, comercial, edificaciones. Como pueden ver, más de 900, casi 1 billón, 935 mil millones de dólares a 2050. Estos son datos al año. ¿Y por qué tanto? Porque en las edificaciones requerimos prácticamente renovar los edificios existentes para que sean más eficientes. Y en los nuevos, importantísimo el tema de los códigos de construcción eficientes. La implementación de esos códigos, tanto para renovación de edificaciones existentes como para nuevas edificaciones. Sobre todo en los países que sufren de un invierno fuerte, el tema de aislamiento térmico, ventanas, etcétera, requieren una gran inversión. Además, desde luego, iluminación, etcétera. El segundo es el sector industrial, alrededor de 420 mil millones de dólares en eficiencia energética, básicamente en equipos más eficientes, equipos eléctricos, motores, transformadores, breakers, etcétera. Y en el sector de transporte, alrededor de 147, desde luego con sistemas de propulsión de vehículos más eficientes. Pero además del tema de inversiones y de la transición energética, por razones, digamos, de reducción de costos, ahora hay otro tema muy importante para la eficiencia energética, que es la seguridad energética. Y el caso más tangible es la Unión Europea. Eh, Desde que se dio empezó la crisis en Ucrania, la Unión Europea se puso de acuerdo en reducir el uso de gas natural en 15% entre agosto del 2022 y marzo de 2023 en comparación al mismo periodo el año anterior. Y lo que se vio es que, de hecho, la Unión Europea excedió esa meta voluntaria y el uso del consumo de gas natural en toda Europa se redujo casi que en un 20%. Eso realmente tuvo un impacto muy positivo, desde luego, primero que todo para los ciudadanos, pero luego también para la economía. Tanto así que ahora la Unión Europea ha acordado extender este acuerdo de reducción de uso de gas natural por un año más y están considerando continuar en ese sentido. Desde luego, hay otros países, incluso en la región latinoamericana, donde también no hay gas, o si hay gas únicamente lo hay por, no sé, 7, 10 años, y luego entraría en una dependencia de importación de gas natural que pone en riesgo, al igual que le pasó a la Unión Europea, y por eso los países, estamos viendo en IRENA que los países están viendo la eficiencia energética como un instrumento muy importante para la seguridad energética. Pero bueno, miremos ahora un poco más global la matriz energética del mundo, si queremos realmente cumplir con los acuerdos de París. Y eso es lo que vemos en esta gráfica. Eh, en el año 2020, la matriz energética global, bueno, primero se consumió alrededor de 374 exajulios de energía. Eh, y creo que se decía anteriormente, de esto únicamente el 22% en forma de electricidad y más del 60% fue en combustión directa de combustibles fósiles en forma térmica y alrededor del 11% en biomasa y 4% en otras fuentes, especialmente district heating y waste heating. Ahora, si queremos cumplir con la meta de 2050, el panorama es el que vemos a la derecha. Lo primero que es importante notar es que habría menos consumo de energía, 353 exajulios. Y dice, pero ¿cómo así que vamos a tener más gente, más población, mejor calidad de vida y vamos a consumir menos?
Ahí está el impacto de la eficiencia energética. Por eso es tan importante. Y el segundo tema que es muy importante resaltar acá es el incremento en el uso de la electricidad. La electrificación directa, vemos acá más del 50%, 51%, y el hidrógeno verde, 14%. Pero el hidrógeno verde es más electricidad, porque es electricidad de forma indirecta, es electrólisis. Entonces, en realidad, más del 65% vendría de electricidad renovable. Ahora, el hidrógeno, interesante, 14%, pero no es el mayor contribuyente en la matriz energética global a futuro. Básicamente el 85% vendría de otras fuentes que no serían hidrógenos, que realmente el gran aporte vendría es de la electricidad y la biomasa moderna con más de un 16%. ¿Y por qué tanto interés en la electricidad? ¿Y por qué no solamente IRENA? Pero si ustedes ven las proyecciones de otras agencias, van muy alineadas en este crecimiento en la electrificación. La razón es sencilla, es la competitividad de de la electricidad renovable que se ve en el mercado. Lo que ven en la gráfica, las barras azules, es la capacidad adicional de generación eléctrica, barras azules en electricidad renovable, y la que ven en barras grises electricidad nueva adicional cada año fósil. Y lo que ven claramente es que desde el año 2011 las barras azules son más y más grandes y las grises más y más pequeñas. Y la tendencia sigue y continuará así. El año 2022 fue de nuevo un año récord para las energías renovables. En un solo año se instalaron casi 300 gigavatios de electricidad. La matriz, capacidad de generación eléctrica en Colombia está del orden de un poco menos de 20 gigavatios. Eso quiere decir que prácticamente es como si tuviéramos 15 veces la capacidad de generación de Colombia instalada en un solo año en turbinas eólicas, paneles solares, plantas hidroeléctricas, etcétera, en un solo año. Entonces, esa es la magnitud de las inversiones que estamos viendo en nueva capacidad eléctrica renovable. Y por eso es que la electrificación se está convirtiendo ahora en el camino que la mayoría de países están siguiendo, no solo para la descarbonización, pero también para hacer los sistemas eléctricos más, de más bajo costo, digámoslo así. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que esta electrificación hay que hacerla de una manera inteligente. ¿Por qué? Aquí lo que ven en esta gráfica es la cantidad, por ejemplo, de vehículos eléctricos que se van a necesitar a 2050, 2030 y 2050. Actualmente estamos ya, no en el 2020, pero 2023, en el orden de casi 20 millones de vehículos eléctricos, pero a 2030 se requerirían 360 y a 2050 2.180 millones de vehículos eléctricos. Y como va el mercado, estas metas muy posiblemente se van a cumplir. Pero también se requieren los puntos de carga para estos vehículos eléctricos. Lo mismo en bombas de calor eléctricas. El año pasado fue un año récord de instalación de bombas eléctricas de calor. Casi 10 millones de bombas eléctricas de calor a nivel mundial se instalaron en un solo año. También debido al interés de muchos países de reducir el consumo de gas natural. Entonces, esta tendencia sigue para adelante, pero hay que hacer esto de manera inteligente para no ir a colapsar los sistemas eléctricos. Y se puede hacer porque todas estas nuevas cargas eléctricas se pueden convertir en puntos de flexibilidad para el sistema eléctrico, las baterías en los vehículos, el almacenamiento térmico en forma de agua de las bombas de calor, etcétera, pueden ser fuentes de flexibilidad para los sistemas eléctricos. Ahora, esta electrificación también tiene un impacto de eficiencia enorme, porque la electricidad es el tipo de energía, digamos, de más alta calidad o más alta exargía en comparación, por ejemplo, con la combustión de combustibles fósiles. Este análisis, por ejemplo, de DNV muestra cómo a 2050, mientras lo que ven del lado positivo se va a seguir creciendo, desde luego, en el Producto Interno Bruto, la población, la intensidad energética y el consumo de energía primaria va a reducirse, está negativo cada año.
¿Y por qué es esto? Por la electrificación, porque la electricidad, cuando reemplazamos con electricidad los procesos térmicos, se gana significativamente en eficiencia energética desde una perspectiva del sistema. O sea, antes hablamos de la eficiencia desde el punto de vista del consumidor final, ahora estamos hablando de la eficiencia energética desde el punto de vista del sistema energético. Y desde luego la digitalización va a ser crucial también para esta eficiencia energética porque los sistemas eléctricos se están volviendo más complicados con todos estos vehículos eléctricos, paneles solares en los techos, bombas de calor, calderas, hornos eléctricos, etcétera. Se están volviendo los sistemas cada vez más complejos de manejar y de operar. Pero la digitalización está ayudando a optimizar estos sistemas como no se había hecho antes. Hay muchas tecnologías de digitalización, virtual reality, augmented reality, chatbots, etcétera. Pero en IRENA vemos tres principales que van o están ya teniendo un impacto muy importante en los sistemas eléctricos. El primero es el Internet de las Cosas, que básicamente recoge todos estos datos que se están generando de todos estos pequeños generadores, al igual que consumidores, y luego tenemos la inteligencia artificial que toma todos esos datos y hace decisiones inteligentes en tiempo real. Y luego tenemos el tema de blockchain o distributed ledger technologies que ayudan a las transacciones, porque al final, ¿en qué debe resultar todas estas decisiones? En transacciones, por ejemplo, en pagar por la carga de mi vehículo eléctrico, en comprarle electricidad renovable a mi vecino con peer-to-peer trading. Todo eso son transacciones monetarias que tienen que hacerse en tiempo real, automática y muy rápida. Y esto es el tema que blockchain ayudaría a un futuro también para llevar la trazabilidad, etcétera. Entonces, la digitalización también es clave para esta eficiencia energética. Ahora, pasando al tema del hidrógeno. Entonces, 14% habíamos dicho antes de la matriz energética 2050 del hidrógeno verde. ¿Qué requeriría eso? Bueno, primero debería mencionar que el hidrógeno verde o el hidrógeno no es una fuente de generación energética. El hidrógeno es lo que llaman un energy carrier, es un medio de transporte de energía. ¿Y qué es lo que transporta? Hasta ahora transporta básicamente combustible fósil, porque se produce básicamente de gas natural en la China de carbón gasificado. Pero ¿qué va a transportar a futuro este hidrógeno verde? Electricidad renovable en la forma de moléculas. ¿Cuánto? Actualmente la demanda de hidrógeno está del orden de 90-95 millones de toneladas al año. A 2050 o primero a 2030 se espera que esto aumente a más o menos 120 millones de toneladas, pero a 2050 más de 500 millones de toneladas al año. Y la mayoría de ese debe ser verde. El año pasado, cuando publicamos nuestro reporte el año pasado, teníamos que básicamente el 70% del hidrógeno a 2050 sería verde y el 30% azul. Pero tuvimos que cambiar esta proyección en el nuevo reporte y subir el hidrógeno verde al 94 y el azul a bajarlo al 6. ¿Por qué? Porque tuvimos que mirar el mercado y el número de proyectos en hidrógeno verde son mucho mayores que los de hidrógeno azul. Y por otra parte, la de los grandes consumidores están mandando señales claras que van a demandar es hidrógeno verde y no otros tipos de hidrógeno. Entonces tuvimos que cambiar nuestras proyecciones de acuerdo a lo que estamos viendo con el desarrollo del mercado y aumentar la participación del hidrógeno verde y disminuir la del azul. Bueno, desde luego que el tema de competitividad del hidrógeno verde es muy importante. Dos factores importantes. El primero, se necesita baja costos de electricidad renovable. Y el segundo es, desde luego, bajo costo de los electrolizadores. Eh, digamos, en este sentido, la trayectoria va relativamente bien. Los costos están bajando en los electrolizadores, pero aún así las inversiones son significativas. Ya habíamos hablado que alrededor de 15 billones de dólares se van a necesitar de aquí al 2050
en inversiones en electrolizadores y su infraestructura auxiliar. En el caso de Colombia, por ejemplo, para cumplir la hoja de ruta 2050 de 1.8 millones de toneladas al año en Colombia, se requerirían alrededor de 2.2 o 2.200 millones de dólares en inversiones al año, cada año. Importante de tener en cuenta, porque hoy en día solamente el 5% de los proyectos de hidrógeno debajo, tanto azul como verde, han logrado decisión final de inversión. Entonces ahí todavía hay una brecha bastante importante. Ahora, mirando el tema de la oferta, la generación del hidrógeno verde, lo que ven aquí en la diapositiva es el consumo de electricidad a nivel global en un escenario alineado con el Acuerdo de París en 2020, 30 y 50. Actualmente estamos consumiendo en el planeta alrededor de 22.000 teravatios hora de electricidad. Esto debe aumentar en casi un 50% 2030, 34.000 teravatios hora, y prácticamente 3 veces a 2050, 75.000 teravatios hora. Y lo que ven en verde oscuro es la cantidad de electricidad renovable que se va a requerir para la producción de hidrógeno verde cada año, alrededor de 25.000 teravatios hora. Eso es como si toda la electricidad que consumimos en el planeta hoy en día, en el 2050, se utilizara únicamente para producir hidrógeno. Esa es la magnitud de la capacidad de la demanda de electricidad renovable que tendría el sector de hidrógeno verde. Por eso es tan importante que todas estas hojas de ruta de hidrógeno verde o de hidrógeno de bajo contenido de carbono vayan siempre de la mano con planes de expansión de capacidad de energía, de electricidad renovable muy ambiciosos. En el caso de Colombia, por ejemplo, según la hoja de ruta, a 2030 se necesitarían alrededor de casi 3 gigavatios adicionales de energía renovable y a 2050 alrededor de 40 gigavatios de energías renovables. Actualmente, de nuevo, la capacidad total de generación eléctrica en Colombia está alrededor de casi 20 gigavatios. Eso quiere decir que solo para producción de hidrógeno verde a 2050 se requeriría el doble de toda la capacidad instalada que hay hoy en día en Colombia. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta en estas hojas de ruta. Bueno, esa es la producción. Ahora miremos el siguiente paso, que es la comercialización. El hidrógeno es una molécula que no le gusta ser transportada. Es una molécula muy pequeña, es una molécula que no es, digamos, muy sencilla de transportar, requiere mucha energía para poderla convertir en líquido, etc. Entonces, hoy en día, cuando se utiliza hidrógeno, se produce muy cerca de la demanda y a futuro muy posiblemente es lo que vamos a seguir viendo. Nuestro análisis indica que a 2050 únicamente un cuarto de la demanda de hidrógeno verde se estaría comercializando entre países. Tres cuartos, alrededor de 70 millones de toneladas por medio de tuberías entre países vecinos, pero ahí es importante tener en cuenta las normas técnicas para estas tuberías, porque eh, el, digamos, la mezcla de hidrógeno con gas natural, por ejemplo, primero le baja la eficiencia al gas que se está transportando, pero segundo, aumenta la fragilidad de las tuberías. Y en las tuberías donde hay ya grietas, tienen posibilidades de seguridad y de riesgo muy altas. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Y el otro 60 millones de toneladas sería a través de océanos en barcos. Pero aquí es algo bien importante y es que realmente no vemos que vamos a estar exportando o comercializando hidrógeno como molécula. Cuando hablamos de, oh, vamos a estar exportando a este continente hidrógeno, realmente es muy poco probable que sea hidrógeno. Lo más probable es que sean derivados de hidrógeno, como el amoníaco, el metanol o incluso hidrógeno orgánico de manera líquida u otros derivados. ¿Sí? Entonces es bien importante tener en cuenta eso y también que el mercado, digamos, del hidrógeno sería muy diferente a lo que vemos hoy en día, por ejemplo, en un mercado como el del petróleo. Hoy en día el mercado de petróleo es muy pocos productores
muchísimos comprando. Entonces los productores pueden influenciar muy fuertemente el precio. Y por eso tenemos producción de petróleo en costos entre 10 a 20 dólares. En Colombia creo que se puede producir el petróleo, incluyendo exploración, explotación y transporte local, alrededor tal vez de 20 dólares por barril. Y precios de mercado del orden de 60 a 80 dólares. ¿Sí? O sea, entre 4 a 10 veces el precio de costo. Pero el hidrógeno va a ser un mercado muy diferente, porque serían muy pocos los que van a importar. Hoy en día básicamente tres: la Unión Europea, Japón y Corea, no más que eso, y muchos que van a querer exportar. Entonces el precio lo van a manejar más los que van a comprar, tendiéndolo hacia la baja. En un buen caso, digamos, produciéndolo tal vez del orden de 1.5 a 2 dólares por kilogramo, y vendiéndolo a tal vez 3 dólares por kilogramo. O sea que realmente el margen sería, no sé, 70%, 100%, pero no los márgenes que vemos hoy en día en el sector de petróleo. Entonces es un mercado bastante diferente. Y desde luego el otro tema es el de los certificados y la certificación para realmente permitir aceptación de este producto como realmente de bajo carbono y poderlo comercializar. Bueno, oferta o generación, comercialización. Ahora vámonos a la demanda. Hidrógeno verde se ha hablado, lo vamos a usar en muchas aplicaciones, pero realmente es tan valioso que debemos tratar de usarlo en los productos de más valor y más eficientes. En IRENA vemos que esos son la producción de químicos, acero y combustibles para el sector de aviación y marítimo. No vemos un rol importante a futuro en, por ejemplo, el transporte terrestre, buses, camiones, carros, automóviles, trenes, calefacción residencial de baja temperatura. No vemos realmente un mercado futuro para esas aplicaciones. Lo que ven en la izquierda es lo que vemos en lo que llamaríamos P2X, los productos, la demanda para producción de esos, y lo que ven es que más que todo de nuevo va a ser amoníaco, metanol, acero, químicos de alto valor, como oleofinas o aromáticos, aviación y marítimo. Entonces, hay que crear los instrumentos que realmente muevan esa demanda, pero también hay que tener en cuenta que muchos de estos derivados al final son hidrocarburos sintéticos, sintéticos pero hidrocarburos, como por ejemplo el metanol o por ejemplo el querosene para la aviación. ¿Qué quiere decir eso? Que además del hidrógeno vamos a necesitar la molécula de carbono. Y no hay mucha discusión sobre eso, y eso nos preocupa un poco porque eso va a ser muy importante. ¿De dónde vamos a sacar el carbono para producir esos combustibles sintéticos? Y desde luego, la infraestructura para producir esos derivados del hidrógeno. Entonces, ahí hay varios temas que necesitan más atención. Volviendo al tema de la eficiencia, y me parece magnífico que la Andy haya combinado estos dos temas de eficiencia e hidrógeno, porque es muy importante. De nuevo, el hidrógeno es muy valioso y hay que ver las aplicaciones más eficientes. Y lo que vemos acá es, digamos, la comparación en tres aplicaciones entre cuánta energía se requiere si se energiza ese sector con electrificación directa o con hidrógeno. Y lo que vemos es que, por ejemplo, para generación eléctrica, con hidrógeno se consumirían 2.5 veces más energía que con la electrificación directa. En el sector de transporte terrestre se consumiría casi 4 veces más energía con hidrógeno que con electrificación directa. Y en el tema de calefacción residencial, casi 6 veces más con hidrógeno que con electrificación directa. Y eso es lo que nos lleva a decir, mira, la transición energética no es transitar de un combustible a otro combustible similar. O sea, si tenemos un combustible sólido, reemplazarlo por otro combustible sólido. O si tenemos un combustible gaseoso, hay que reemplazarlo por otro combustible gaseoso. No, lo que debemos reemplazar es el nivel de servicio.
Por ejemplo, en el sector residencial, lo que necesitamos es, desde luego, la calefacción para que la gente tenga una vida confortable dentro de sus hogares. ¿Y cómo se puede lograr eso? Se puede lograr, sí, por ejemplo, con hidrógeno verde y calderas de hidrógeno verde, pero para producir 70 gigavatios que requeriría el Reino Unido en calefacción doméstica, requerirían alrededor de 150 gigavatios de electricidad renovable. Pero si se hace con bombas de calor eléctricas, debido a su eficiencia tan alta, para producir los mismos 70 gigavatios de calefacción térmica, tan solo se necesitarían 26 gigavatios de generación eléctrica. Entonces, ahí está el tema tan importante de la eficiencia mezclada o incluida en los términos de evaluar las opciones para el uso del hidrógeno y también el tema de pensar que la transición no es reemplazar combustibles, es reemplazar servicios energéticos. Bueno, voy a pasar rápidamente por estas. Como hablaba, no vemos un futuro para el hidrógeno en el sector de transporte terrestre. Básicamente lo decimos es observando el mercado. Actualmente, casi 20 millones de vehículos eléctricos, tan solamente 50.000 vehículos de celdas de combustible de hidrógeno. ¿Por qué el mercado se va por baterías? Porque son 3 veces más eficientes y 5 veces más económicas que las de celdas de combustible. Lo mismo en camiones y buses. Ahora también 200.000 buses eléctricos ya hay, 70.000 camiones eléctricos y únicamente de ese mercado el 2% son de celdas de combustible. El resto son baterías. Entonces, el mercado va claramente en una dirección diferente a la del hidrógeno. Pero en otras aplicaciones sí que el hidrógeno tiene una apuesta muy importante. Una vez más, el sector de aviación para la producción de querosene eh, va a requerir alrededor de 100 billones de litros al año 2050. En Colombia, por ejemplo, se consume alrededor de 1 millón de toneladas de jet fuel al año, que requerirían alrededor de 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año y eso requeriría alrededor de 6 gigavatios eléctricos si Colombia quisiera ser autosuficiente en ese sector. Sector marítimo, se van a requerir más de casi 50 millones de toneladas de hidrógeno verde para producir ya sea metanol o amoníaco como combustibles para el sector. Nosotros trabajamos de cerca con el Global Maritime Forum. Hace poco ellos hicieron una pequeña brochure sobre Colombia y mencionaban la oportunidad, por ejemplo, puertos como Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, la cercanía con Panamá, etcétera, para convertirse en un hub, por ejemplo, de estos combustibles sintéticos para el sector marítimo. El sector de químicos, importantísimo, amoníaco para fertilizantes. Y me parece muy importante, me han invitado a participar en algunas reuniones de la revisión de hoja de ruta de hidrógeno en Colombia y que también ahora se está en esas discusiones hablando menos, por ejemplo, de aplicaciones de nuevo, de transporte terrestre, buses, pero se está hablando más ahora, por ejemplo, en Colombia también de fertilizantes, un área supremamente importante donde el país todavía sigue siendo un gran importador de fertilizantes y hay una oportunidad de mercado ahí de dar más de casi media tonelada de hidrógeno verde al año para la producción local de fertilizantes. Pero el otro es la producción de plásticos. Y ahora también por medio del proceso que se llama metanol a oleofinas, ya se abrió el campo también para que el hidrógeno a metanol y luego metanol a oleofinas puedan producirse plásticos. Y ese es otro gran oportunidad de negocio para los países que estén interesados. La producción del acero. Muchos países ahora están considerando, por ejemplo, Corea. Corea es un gran productor de acero y, y- y no tiene suficiente energía renovable para producir todo el hidrógeno verde para reemplazar para la producción de acero que ellos tienen en el país. Pero está probando un modelo de negocio interesante. POSCO, el productor de acero de Corea, va a empezar a producir briquettes de hot briquette iron reducido con hidrógeno en Australia y estos pellets de hierro reducido los va a llevar a Corea y la producción de acero va a seguir siendo en Corea, pero con los pellets reducidos con hidrógenos traídos de Australia. De esa manera,
Corea también sigue manteniendo su industria y su empleo en el sector de acero, pero trayendo el producto ya verde, digamos, de otra región. Bueno, ahora moviéndonos al tema de certificación, la importancia de poder acceder a otros mercados por medio de certificados que estén armonizados con los grandes mercados importadores, ¿no? Hay mucha variedad todavía, hay necesidad de armonizar, hay muchos diferentes tipos de certificados voluntarios que están emergiendo, pero al menos ya se ven reglas más claras. En Estados Unidos se está aclarando, en la Unión Europea ya está mucho más claro qué va a ser realmente verde para ellos o qué va a ser lo que ellos van a importar o los requerimientos cuando van a importar derivados de hidrógeno y el hidrógeno. Y eh, un tema que nos parece importante es este tema de los certificados regionales, porque en varias regiones están pensando certificados regionales, pero hay que pensar cuál es el valor de un certificado regional si se hace en una región en donde todos los países que participan quieren exportar y ninguno quiere importar. Entonces, bueno, magnífico, se hace un certificado regional, pero cuando vamos a vender, vamos a tener que ir a otra región y esa región no nos va a aceptar este certificado. Sino decir, ok, muy bonito su certificado, pero lo que yo pido es esto, lo que yo pido. Entonces, la importancia de que estos esfuerzos regionales de certificación vayan alineados y negociados también con las otras regiones que van a importar. Básicamente hablamos tres grandes mercados a 2030. El más grande, la Unión Europea, importando, dicen ellos, alrededor de 10 millones de toneladas al año a 2030. Y los otros dos son Japón y Corea, pero bastante más pequeños, 2 millones de toneladas al año cada uno, más o menos. Entonces, veamos qué pide la Unión Europea. Ellos no están pensando tanto en un multicolor, tal. Ellos realmente van es por el verde. Y claro, hay mucha discusión ahora del hidrógeno donde tiene color, tenemos que dejar de pensar en verde y movernos más es a metodología de huellas de carbono. Es verdad, totalmente de acuerdo. Pero en la realidad del mercado, los grandes mercados que van a importar, ellos sí están pensando es en renovable, llamémoslo así, no le pongamos color, en renovable. Y ya está la regulación, que es la que ven acá en la pantalla, con los requerimientos, los documentos que tienen los requerimientos para los que quieran vender este hidrógeno en la Unión Europea. ¿Qué es lo que queremos exportar a la Unión Europea? ¿Qué es lo que están pidiendo? Tres pilares: la adicionalidad, que la electricidad que se va a usar para producir este hidrógeno verde sea realmente adicional y no se le esté quitando a otros usos de demanda que luego van a ser reemplazados por combustibles fósiles, adicionalidad. Segundo, que regionalmente el electrón pueda viajar de la generación hasta el electrolizador. Y el tercero es el encaje horario de la producción con la demanda de esa electricidad para el electrolizador. Entonces, a tener en cuenta los que quieran exportar. Certificación, para los que están pensando en mecanismos de certificación, nuevos sistemas. ¿Qué es lo que está diciendo la Unión Europea? Bueno, vamos a aceptar certificaciones de terceras partes que sean bien establecidas, que tengan al menos una década de experiencia en certificar, pero obviamente no hay nadie que tenga 10 años de experiencia certificando hidrógeno verde. Entonces, ¿en qué? Experiencia en certificar biocombustibles, biomasa o otro tipo de estos productos. Eh, ¿Cómo hace un ente certificador para que sea reconocido por la Unión Europea? Bueno, pueden aplicar y ellos harán una evaluación y luego publicarán, digamos, en su página web cuáles certificados ellos reconocen. Entonces ya está más claro. Los que quieran crear certificaciones y vender a la Unión Europea, ya está más claro qué es lo que ellos están pidiendo. Pero de nuevo, es poco probable que a través de océanos se vaya a comercializar la molécula de hidrógeno como hidrógeno. Es muy costoso e ineficiente. Lo más seguro es que se van a comercializar derivados, una vez más, metanol, amoníaco, orgánico, etcétera, querosene. Pero muchos de esos, una vez más, necesitan la molécula de carbono. Y de nuevo, no todos los países están prestando atención a este tema. Y si queremos
producir y exportar esto, ¿de dónde vamos a a sacar el carbono? Bueno, la Unión Europea dice principalmente debería ser biogénico, o sea, de industrias, bioindustrias. Entonces, están los países ya identificando cuáles son las industrias, bioindustrias que tienen en el país, como caña de azúcar, como papel, licores, etcétera, que podrían utilizar para capturar ese carbono y generar estos combustibles sintéticos, y ya se está planeando esa infraestructura. Esto debería ser parte de esas hojas de ruta también. La Unión Europea, que si va a comprar, dice, mira, este dióxido de carbono debe ser biogénico. Y preguntan, ¿puede ser también capturado fósil? Dicen, sí, puede ser capturado fácil, pero tengan en cuenta que tienen que cumplir con la metodología de huella de carbono de ciclo de vida, y es poco probable que ellos la cumplan. Y segundo, vamos a aceptar esta captura de carbono fósil únicamente hasta el 2040. Entonces, si van a invertir a largo plazo, tengan en cuenta que la aceptamos hasta 2040. De ahí para allá ya no vamos a aceptar ese carbono fósil. Entonces, a ponerle más atención al biocarbono. Metodologías para la huella de carbono ya se están desarrollando. La ISO, con su comité técnico 197, ya está adelantando la norma 19870. Irena participa como ente asesor y ya está bastante adelantada, y muy posiblemente esta será la metodología reconocida a futuro a nivel global. Y este es el mapa de los países que participan en el Comité Técnico 197 de la ISO. Y eso es interesante porque muchas veces los países nos dicen en IRENA, pero estas normas técnicas no tienen en cuenta las necesidades y el contexto de los países en vía de desarrollo, ¿vale? Y hay que ver cómo hacemos. Pero lo primero que hay que hacer es, hombre, participemos entonces en los comités técnicos. Si queremos que el contexto de mi país se refleje en esta norma técnica, pues participo en el comité técnico y pongo mi voz ahí para que se tenga en cuenta. Pero aquí vemos en color rojo oscuro los países que son miembros, en rojo claro los que son observadores, pero hay muchos en color gris que no participan. ¿Por qué no participan? Esa es una pregunta. Pero bueno, aparte de las normas técnicas o estándares y el tema de certificación, hay mucho más en este mundo de la infraestructura de la calidad. También se necesita desarrollar los laboratorios de ensayo, la acreditación, la metrología y la inspección, y también el entrenamiento de personal técnico. Es importantísimo. En Europa han sucedido accidentes de explosiones en estaciones de carga de los pocos estaciones de carga de combustible para combustible de vehículos con hidrógeno, en celdas de combustible, han habido explosiones, y no han sido por culpa del equipo, de la tecnología, todo perfecto, pero es porque han sido mal operadas. La persona que la estaba operando o manteniendo no estaba capacitada, y debido a eso se produjeron accidentes. Es muy importante que estos conceptos de aseguramiento de calidad, o como lo llamamos en esta área, la infraestructura de la calidad, que incluye todo esto que ven en la pantalla: metrología, inspección, ensayo, normas técnicas, certificación y acreditación, incluyan no solamente el hardware, pero también al personal técnico. Y eso es parte de la hoja de ruta. Esta es la recomendación de IRENA y UNIDO para una hoja de ruta nacional del hidrógeno verde. 6 componentes. Tener claro cuál es el nivel de ambición de hidrógeno verde. Segundo, cuál es el uso local del hidrógeno verde para industrialización y creación de empleo. Tercero, la huella de carbono y sostenibilidad. La cuarta, cuáles son los mecanismos financieros innovadores para cerrar los proyectos. El quinto, si quieren exportar, cuál es el potencial real de exportar, y muy posiblemente como derivados, no como molécula de hidrógeno, pero como derivados. Y el sexto es tener una infraestructura de la calidad que asegure la seguridad, sostenibilidad, confiabilidad y trazabilidad de los atributos de este hidrógeno. Muy pocos países incluyen en sus hojas de ruta de hidrógeno este sexto punto de la infraestructura de la calidad. Y aquí, una vez más, Alemania es un ejemplo. Alemania
en su hoja de ruta, en su estrategia nacional de hidrógeno, publicada en el 2020, explícitamente incluye la importancia para el país de desarrollar esa infraestructura de calidad en normas técnicas, metrología, ensayos, para asegurar la seguridad y la sostenibilidad de ese mercado y también la comercialización. En IRENA tenemos un proyecto donde estamos desarrollando una hoja de ruta para implementar esta infraestructura de calidad en países. Ya la tenemos lista y la vamos a aplicar al país de Túnez, empezando el próximo año. Si Colombia está interesado, me pueden contactar y podemos discutir el tema de, porque tenemos tres escenarios: infraestructura de calidad para los países netamente importadores, para los países netamente exportadores, y el tercero es para los que van tanto a usarlo localmente como exportar. Y el tema de la innovación. Innovación no es únicamente tecnología. En este reporte, en este análisis de IRENA, hemos identificado 30 innovaciones que consideramos cruciales para escalar rápidamente el mercado de hidrógeno verde. Y como ven en la pantalla, la mayoría de estas innovaciones no son en tecnología, son en mercados y regulación, como por ejemplo Hydrogen Purchase Agreements, Carbon Contract for Difference, Regulatory Sandboxes, etc. En el tema de planeación, como por ejemplo cómo volver estos electrolizadores fuentes de flexibilidad para los sistemas eléctricos, el sistema de operación de modelos de negocios, como por ejemplo la venta de coproductos como oxígeno y calor de los electrolizadores, etcétera. Entonces, en este análisis que está disponible online, tenemos toda la información, casos de estudios de países para cada una de estas 30 innovaciones. Si están interesados, está públicamente disponible. Pueden encontrar toda la información sobre cada una de estas 30 innovaciones muy detalladas, con ejemplos, con casos de estudio, etcétera, que Colombia quiera replicar, por ejemplo. Y termino con esta diapositiva. Algunas ideas que tenemos sobre, ahora que Colombia está en el proceso de revisar su hoja de ruta, tenemos aquí 7 ideas. La primera, ponerle más énfasis a la capacidad o aumento en capacidad de generación eléctrica renovable necesaria para cumplir la hoja de ruta. Segundo, el tema de que primero hay que crear una demanda local para crear la infraestructura y luego pensar en la exportación. Y la exportación muy posiblemente, de nuevo, no será como molécula de hidrógeno, pero como un derivado. Entonces, ¿cuál va a ser ese derivado? Y empezar a planear la infraestructura para producir ese derivado en el país para exportar. El tercero, bueno, el tercero es el del derivado, perdón. El cuarto es de dónde, si vamos a producir combustibles sintéticos, de dónde vamos a sacar el carbono. Hagamos un inventario de bioindustrias en el país, hagamos una planeación de infraestructura para esa biocarbono, etcétera. El quinto, el desarrollar esa infraestructura de la calidad, incluyendo normas técnicas, certificación, el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, los entes de capacitación vocacional, el SENA, etcétera, para capacitar toda la gente que vamos a necesitar en este mercado. El sexto, hombre, de pronto invitar al ICONTEC o apoyar al ICONTEC y a otros para que participen en el Comité Técnico 197 de la ISO y participar en las discusiones que hay sobre esas normas técnicas, tanto en la parte de seguridad, equipos, pero también en la parte de huella de carbono. Y el último, este tema de la armonización de los certificados, no solamente local o regional, pero realmente global. Si lo que se está pensando es en un mercado de comercialización global. Bueno, toda la información que les he mostrado hoy está disponible de manera pública en todos nuestros reportes. Yo sé que son muchos, están aquí en la pantalla, pero todo está disponible públicamente y mucho más detallado. Hoy solamente les di una pasada muy rápida, pero está en detalle en todos nuestros reportes. Eh, no sé si hay tiempo para preguntas. Estoy muy contento de responder todas las preguntas que tengan. Si no hay tiempo, aquí está mi
mi dirección de correo. No los puedo ver, solo veo mi pantalla, entonces espero que algunos estén todavía despiertos a esta hora después de tanto que hablé y listos para almorzar, porque yo lo que estoy haciendo es demorarles el almuerzo. Entonces, pero bueno, si hay alguna pregunta, con mucho gusto y muchas gracias por la atención. Francisco, muchísimas gracias. Sí, el auditorio está completo. Te tengo esa buena noticia.